Siguiente tema, no recuerdo bien qué es. Sí, extremos. Bien, ok. Extremos, sí, extremos absolutos, extremos relativos, teorema de Lagrange, multiplicador de Lagrange. Bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer, yo le avisé a Cristian, nosotros vamos a hacer la práctica de derivadas direccionales, ¿sí? Que es la práctica 8. Por más que él, digamos, la parte teórica esté subida al CBG, nosotros la vamos a ver. Así que la clase de hoy va a ser TP8. Para que ustedes la entiendan, no es difícil, para que lo veamos, la entendamos, la puedan resolver, y recién la semana que viene vamos a arrancar con extremos, ¿sí? Vamos a estar un poco desfasados con la teoría, pero no se las podía mandar, tipo, bueno, arréglense. No, la idea es que la veamos, la expliquemos bien, ¿sí? Vamos a estar un poquito desfasados, pero bueno, para que se entienda. ¿Les parece? Aparte, acuérdense que el parcial, digamos, entra hasta el TP9. O sea, esto que vamos a ver hoy entra. No sé si alguno iba a hablar. Perdón, que yo justo hablo encima. ¿No? Bueno. ¿Les parece si arrancamos? Con el 8. Derivadas direccionales, planos tangentes y rectas normales. Bien. Esperen que voy a agarrar el puntero. Veamos. Bien. Vamos a arrancar con un poquito de teoría. ¿Sí? Repasito. Bueno, para aquellos que no hayan visto, el video de CBG va a ser nuevo, pero van a ver que es sencillo. Cálculo de la derivada direccional. ¿Sí? En esta práctica en particular nos vamos a detener en el cálculo de la derivada direccional, del vector gradiente, vamos a hablar de los vectores unitarios, y además vamos también a calcular planos tangentes y rectas normales. Vamos a arrancar con la derivada direccional. ¿Qué es la derivada direccional? Dice, si z de fxy es una función diferenciable de dos variables independientes, y u1 en i más u2 en j es un vector unitario, entonces la derivada direccional va a ser la derivada parcial de la función respecto de x por u1 más la derivada parcial de la función respecto de y por u2. A su vez, de esta forma queda definida el vector gradiente. Y el vector gradiente se representa con este símbolo, que es el símbolo en habla, siempre que lo vean de esta forma, que es un triángulo dado vuelta, ¿sí? Me está indicando que ese es el vector gradiente. Sí, como dice la palabra, es un vector, ¿sí? Por lo tanto va a tener componentes en y en j, en este caso, porque estoy en una función de dos variables. Si estoy en una función de tres variables, voy a agregar k, ¿sí? Y el vector gradiente, sí, va a ser la derivada parcial de la función respecto de x en y, más la derivada parcial de la función respecto de y en j. ¿Sí? También podemos expresar la derivada direccional en términos de ese gradiente, ¿sí? Porque va a ser el producto escalar entre el gradiente y el vector unitario. El producto escalar entre estas dos cosas me da esto que tengo acá arriba. ¿Sí? Acuérdense que el producto escalar es el producto de componentes de y y de j. ¿Sí? La derivada parcial de la función respecto de x por 1. Este 1 es la componente en y del vector unitario. ¿Sí? Entonces, podemos expresar el gradiente de esta forma, que en definitiva es esto que tengo acá arriba. Perdón, el vector gradiente no, la derivada direccional. ¿Sí? Es el producto escalar entre el vector gradiente y el vector unitario. Y este producto escalar es esto que tengo acá. ¿Sí? Dice, entonces, para obtener la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario, se toma el producto escalar del gradiente de f con u. El gradiente nos indica el sentido de crecimiento más rápido de una función en un punto dado. Gradiente es un vector y nos va a indicar en qué sentido va a crecer la función más rápidamente. Y la derivada direccional, esto que tengo acá abajo, ayuda a encontrar el valor máximo que toma, ¿sí?, esa función en el sentido del gradiente. ¿Qué quiere decir?
que como dice la palabra, el gradiente es un vector y nos indica el sentido, y la derivada direccional, ¿sí?, es un escalar, es un número, me va a decir el valor máximo que toma esa función en el sentido del gradiente. Me va a indicar el gradiente a dónde crece más rápido, para dónde crece más rápido la función. Y la derivada direccional, cuál es el valor máximo que toma esa función en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Perfecto. ¿Vamos bien todos? ¿Estamos en la misma sintonía? Bien. Seguimos. Bueno, para 3 variables lo mismo, la única diferencia es que ahora vamos a incorporar K en el vector unitario y la derivada respecto de Z. ¿Sí? Entonces, la derivada direccional me va a quedar como las derivadas parciales multiplicadas por cada uno de los componentes. ¿Sí? La única diferencia es que agrego este término, la derivada parcial de la función respecto de Z por U3. Acuérdense que U3 es la componente del vector unitario en K. ¿Sí? Y queda expresado de la misma forma. El vector gradiente va a tener 3 términos, porque agrego la derivada parcial de la función respecto de Z en K. Y en términos del gradiente va a ser el producto escalar entre el gradiente de 3 variables y el vector unitario, que también va a ser en 3 variables. O sea, en realidad en 3 variables, va a tener el versor K. ¿Sí? Lo mismo que lo anterior, la única diferencia es que agrego una variable más. Ejemplo 1. Dice, encontrar el gradiente de la función dada en el punto y representarlo gráficamente. La función es f de xy igual a x por el logaritmo natural de x menos y en el punto 5, 4. Entonces, por definición, el gradiente es un vector, ¿sí? Y que lo teníamos que, para poder encontrar el gradiente, encontrar las derivadas parciales, ¿sí? Porque el gradiente tiene esta forma, ¿sí? Gradiente de la función f de xy igual a la derivada parcial de la función en x, perdón, la derivada parcial de la función respecto de x en y, más la derivada parcial de la función respecto a y en j. ¿Sí? Entonces, tengo que encontrar las derivadas parciales. ¿Cuál es la derivada parcial de esta función? Siempre parece que hablamos de lo mismo y siempre les termino preguntando lo mismo, las derivadas parciales, pero las usamos para todo las derivadas parciales. Por eso es tan importante que ustedes las tengan así. ¿Cuál va a ser la derivada parcial de esta función? Respecto de x. Siempre terminamos hablando de derivadas parciales. ¿Qué tengo que tener en cuenta ahí? Que es importantísimo. Que son dos funciones multiplicándose, regla del producto. Perfecto, perfecto. Son dos funciones que tienen x, se están multiplicando, entonces tengo que aplicar la regla del producto. Perfecto. Quedaría, por un lado, logaritmo natural de x menos y. Perfecto. Más x. Sí. 1 sobre x. Casi. Es 1 sobre el argumento. ¿Cuál sería el argumento completo? Sobre x menos y, y la Ahí x va. esa queda, cuando se deriva, queda como 1. Perfecto. Como dijo la compañera, ¿sí? Derivo primero, el primero es x, la derivada de x es 1, por lo tanto el resto, el segundo me queda constante. Logaritmo natural de x menos y, más el primero permanece constante, que es la x, y la derivada del logaritmo natural, ¿sí?, es 1 sobre el argumento. Entonces va a ser 1 sobre x menos y. Y después derivo el argumento, y la derivada del argumento es 1. Por eso me queda de esta forma. ¿Sí? Vamos a la segunda. ¿Cómo derivo esto respecto de y? X logaritmo natural de x menos, no, perdón, x sobre x menos y. Bien, falta algo. Está perfecto lo que dijiste. Pero me falta la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento? ¿No? Por x menos 1 no.
porque si yo derivo el argumento, x es una constante, la derivada de una constante es 0. Solamente tengo que derivar menos y. Quedaría todo negativo. Ahí va. Me va a quedar menos x sobre x menos y. ¿Sí? Como dijo la compañera, x sobre, o x por 1 sobre x menos y, por menos 1. Muy bien. ¿Ninguna duda respecto de esto? ¿No? Bien. Entonces, si me había pedido en el gradiente, simplemente lo que tengo que armar es esta ecuación, ¿sí? Tengo que poner las derivadas parciales con los respectivos versores. Entonces, el gradiente de fxy va a ser el logaritmo natural de x menos y más x sobre x menos y en y, más menos x sobre x menos y en j. Pero me lo piden en el punto, entonces tengo que calcular este gradiente en el punto 5,4. Por lo tanto, voy a reemplazar x e y por 5 y 4. ¿Sí? Reemplazo, opero algebraicamente y me queda de esta forma. Me queda que el gradiente en el punto 5,4 es igual a 5i menos 5j. ¿Vamos bien hasta acá? Lo bueno de esto es que no presenta grandes dificultades, estos tipos de ejercicios. Pero me piden graficarlo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ahí está. Voy a ubicar el punto, ¿sí? El punto 5,4, y como es un vector, lo voy a graficar. 5 en y. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 en j, o sea, 5 en dirección negativa. 1, 2, 3, 4, 5 en sentido negativo, perdón. En dirección hacia abajo. Y trazo el vector. En este caso, el vector gradiente en el punto 5,4. ¿Sí? Sí. ¿Alguno le quedó alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? No, claro. No, es bastante sencillo, ¿no? Para entender, para poder resolver, digo. Simplemente es, agarro la definición de vector gradiente, calculo las derivadas parciales, lo pongo con sus respectivos versores y lo calculo en el punto. Y después lo grafico. A partir del punto grafico el vector. Lo mismo vamos a hacer si tenemos una función, perdón, de 3 variables. ¿Sí? Como en este caso. F de x y z es igual a x por y al cuadrado por e a la z, y el punto es 2 menos 1, 0. Entonces, otra vez lo mismo. Si tengo que encontrar el gradiente, ¿qué tengo que calcular primero? Para encontrar el vector gradiente. Derivados parciales. Las derivadas parciales. Perfecto. ¿Cuál va a ser la derivada parcial de esta función respecto de x? Y al cuadrado por e a la z. Perfecto. ¿Cuál va a ser la derivada parcial de esta función respecto de y? 2xy a la z. Excelente. Respecto de z. X por y cuadrado. Y, perfecto. X y cuadrado. Por z por e a la z menos 1. No. ¿Cuál es la derivada de e a la x, por ejemplo? Ah, está bien, Es lo quedaría mismo, como e e a a la la z. z. Ahí va, queda igual. Ahí, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Sí? La derivada de e a la z, x, y queda igual. En ese caso, yo tengo que bajar el coeficiente que acompaña, ¿sí?, al exponente. Si hubiera sido 2z, por ejemplo, e a la 2z, ahí sí es 2e a la 2z. ¿Sí? No se lo resto igual. No es como, no se aplica como en las otras reglas de la que yo bajo y resto. Ahí Bien, simplemente bajaría el coeficiente. claro. El coeficiente, o sea, claro, exacto, el que acompaña a la variable del exponente. Sí, señor. Perfecto. Una vez que encontré las derivadas parciales, ¿qué tengo que hacer? Para encontrar el gradiente.
expresarlo con la función y después reemplazar por el punto. Bien. Y expresarlo en la ecuación de gradiente es ponerle ¿qué? Simplemente a cada derivada parcial. Y multiplicarlo por los versores. Ahí va, ponerle los versores, ¿sí? A la derivada parcial de la función respecto de x en y, la de y con j y la de z en k, ¿sí? Y una vez que tengo esto expresado, reemplazo en el punto. ¿Sí? Reemplazo x, y z por 2 menos 1, 0 en este caso. Por lo tanto, este gradiente me va a quedar de esta forma. El vector gradiente en el punto 2 menos 1, 0 va a ser 1 en y menos 4 en j más 2 en k. Y lo grafico. Ahora estoy en el espacio. Entonces, parto del punto, este punto que dice acá A, es el punto 2 menos 1, 0, y me voy a mover 1 en y, ¿sí? Menos 4 en j, 2 en k hacia arriba. Y trazo el vector gradiente. ¿Sí? Este es el eje y, perdón, x, este es el eje y este es el eje z. Mal la mía que no le puse. Tendría que haber puesto que este es x, este sí, y este es z. ¿Sí? Pero bueno, más o menos con los versores se dan cuenta. Más o menos no, con los versores se dan cuenta. Pero siempre pónganles, ¿sí? Eso se los voy a poner antes de mandárselos. Los ejes, x, y z. ¿Sí? Sí, sí. Vieron que no es complejo, para nada. El cálculo del vector gradiente, bueno, esta práctica en general no es compleja. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Una consulta. Sí. ¿Por qué el vector no parte del punto 0, 0, 0? Como en el plano x, y, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos un vector de dirección, hallamos un punto, pero el origen del vector es del punto 0, 0. Porque acá me están, perdón, porque acá me están diciendo que parte de este punto. ¿Sí? Que a mí me den una función y me den un punto, me están indicando que parte de ese punto. Y el vector gradiente, acordate que es un vector que me indica el sentido de crecimiento más rápido. Entonces me dice que parte, en este caso, parte del punto A y crece rápidamente en sentido al punto B. En este caso en particular, porque llegó acá el vector, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre voy a partir del punto que a mí me dan. Ese es el punto inicial. Bien, ¿Sí? bien. ¿Se entiende Gracias. eso? Sí. No, de nada. Acuérdense que por definición el vector gradiente es el vector que me indica el sentido de crecimiento más rápido de la función. Quiere decir que mi función va a crecer rápidamente en este sentido. ¿Sí? 1 en y menos 4 en j más 2 en k. ¿Sí? Así. En este sentido y en esta dirección. Y si a mí me piden calcular la derivada direccional, me van a pedir que calcule el valor máximo que va a tomar esa función en ese sentido. Pero para poder calcular la derivada direccional yo necesito el vector unitario, que es otro dato extra que me tienen que dar, ¿sí? Para poder calcular la derivada direccional. ¿Hasta acá se entendió entonces? Sí. Bien. Perfecto. Buenísimo. Entonces seguimos. Ejemplo 3. Dice, ahora sí vamos a calcular la derivada direccional. Dice, calcular la derivada direccional de la función dada en el punto P y en la dirección indicados. Entonces me dan la función, me dan el vector unitario y me dan el punto. Entonces, acuérdense que por definición derivada direccional es el producto escalar entre el gradiente y el vector unitario. Entonces, para poder calcular la derivada direccional, ¿qué voy a necesitar? Primero y principal para calcular. Las derivadas parciales. Bien, ¿y para qué necesito las derivadas parciales? ¿Para calcular a quién? ¿Qué calculamos recién? Lo que dijiste recién, no me acuerdo el nombre. El vector gradiente, ¿sí? Lo que calculamos en los ejercicios anteriores. Porque, por definición, otra vez lo mismo, derivada direccional, es el producto escalar entre el vector gradiente y el vector unitario. Entonces, vamos a calcular las derivadas parciales para poder calcular el vector gradiente.
Entonces, ¿cuál sería la derivada parcial de esta función con respecto a x? ¿4x? Bien. La derivada parcial de la función respecto de x. 6y. Perfecto. Perdón. Una vez que encontré estas derivadas parciales, para que sea gradiente, ¿qué le falta? Los versores. Ahí va, muy bien. Los versores. Entonces tengo el gradiente de la función de fxy es igual a 4xy más 6y en j. Entonces, podemos expresar la derivada direccional en términos del gradiente. Acuérdense que era el producto escalar entre el gradiente y el vector unitario. ¿Sí? Entonces me va a quedar el gradiente en f de xy por el vector unitario, que me lo dan. Consejo, siempre que... Bueno, no es un consejo, no sé por qué dije consejo. Pero siempre que le dan u, ¿sí? Estamos hablando de un vector unitario. Si el vector que me dan es a, b, z, bueno, z no lo vamos a usar, a, b, o cualquier otra letra, me están indicando que en un 99,9% ese vector no es unitario, entonces tengo que verificar que no sea unitario y transformarlo en unitario. Y ahora lo vamos a ver cómo se transforma. Seguramente no, ustedes ya lo hicieron en el año anterior, pero bueno, si no lo recuerdan, lo vamos a refrescar. ¿Sí? Siempre que me den un U, ya sé que es unitario. Ahora, si me dan A, B, cualquier otra letra, probablemente no sea unitario. Verifico primero que no sea unitario y después lo transformo en unitario. Entonces, producto escalar. El producto escalar, acuérdense que es componente a componente. Voy a multiplicar la componente en y con la componente en y del vector unitario. Lo mismo la componente en j con la componente en j. Entonces la multiplicación me queda de esta forma. ¿Sí? Bueno, yo acá antes hice el reemplazo. Coseno de de pi sobre 4, perdón, es raíz de 2 sobre 2. Me olvidé de ese paso. Pero ahora hago la multiplicación. Entonces me va a quedar 4x por raíz de 2 sobre 2. Simplifico el 4 con el 2, me va a quedar 2 raíz de 2 por x, más 6y por raíz de 2 sobre 2, me queda 6 dividido 2, 3 raíz de 2 sobre y, por y. ¿Sí? Y como a mí me piden calcular la derivada direccional en el punto, voy a reemplazar xy por 1, 1. Por lo tanto, me va a quedar 2 raíz de 2 más 3 raíz de 2 es igual a 5 raíz de 2. Y acá encontré el valor máximo que toma la función en el sentido del gradiente. Este que tengo acá. En el punto 1, 1. Y recuerden que la derivada direccional siempre es un escalar, es un número. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Con respecto a esto. No, profe, todo ok. ¿No? Bien. Me piden la derivada direccional, tengo que calcular previamente el gradiente. Una vez que tengo el gradiente, lo multiplico escalarmente por el vector unitario y lo reemplazo en el punto. Podría haber hecho el reemplazo en el punto antes también, ¿eh? O sea, calcular el vector gradiente en el punto y después multiplicarlo, hacer la multiplicación escalar por el vector unitario. También es válido, es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende eso que dije? En vez de reemplazar al final. Ahora lo vamos a ver que yo en otros ejercicios lo hice. Primero calculé el gradiente en el punto y después calculé la derivada direccional, es lo mismo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Pasamos? Entonces, ¿seguimos? Sí, sí. Bien. Ejemplo 4. Dice, calcular la derivada direccional de la función dada en el punto P y en la dirección indicadas. Tengo una función de 3 variables y ahora me dan este vector, ¿sí? Que es el vector A,
2 en I menos 3 en J más 1 en K, en el punto 1, 0, menos I. Entonces, si me piden calcular la derivada direccional, ¿qué tengo que calcular primero? La derivada gradiente. Casi, no es derivada. Pero sí, El es el vector gradiente. gradiente. El vector el gradiente, muy bien. Y para encontrar el vector gradiente, ¿qué necesito? Calcular las derivadas parciales. Ahí va, siempre es lo mismo. Bien, ¿y cuál es la derivada parcial de esto respecto de X? 2x Sí, más 4y, ¿puede ser? perfecto. Respecto de Y, 3z 3z sí, más 4x. perfecto. ¿Y respecto de Z? 3y. 3i. Excelente, 3. Muy bien. Y si yo tengo que expresar el vector gradiente, ¿qué me falta? Multiplicar por los versores. Muy bien. Agregar los versores. En este caso en particular, ¿sí? En este caso en particular no. No sé qué iba a decir. La derivada direccional, ¿sí? Es siempre la multiplicación escalar del gradiente y el vector unitario. Entonces recuerden, si a mí no me dan la U, tengo que verificar que este vector sea unitario. ¿Y cómo verifico? En este caso en particular, ahí está, que este vector es unitario. ¿Alguno se acuerda? Que le tengo que calcular a ese vector para ver si este es unitario o no, no es unitario, y lo tengo que transformar en unitario. El módulo. Muy bien. Entonces vamos a calcular el módulo de este vector. El módulo es la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes al cuadrado. ¿Sí? Operamos y me da que es raíz de 14. Raíz de 14 es distinto de 1. Así que claramente este vector no es unitario. Entonces lo vamos a transformar en unitario. Y transformarlo en unitario, ¿sí? Es dividir al vector por su módulo. ¿Sí? Entonces voy a llamar a U, el vector unitario va a ser igual a A dividido su módulo. Entonces, A era 2i menos 3 en J más 1 en K, dividido el módulo, que en el módulo ya lo habíamos calculado, que era raíz de 14. Por lo tanto, me queda de esta forma. ¿Sí? Lo que hice fue racionalizar, o sea, saqué la raíz del denominador, y hice la distributiva y simplifiqué lo que podía simplificar. Entonces me va a quedar que el vector unitario va a ser raíz de 14 sobre 7 en I, menos 3 raíz de 14 sobre 14 en J, más raíz de 14 sobre 14 en K. ¿Sí? Siempre que tenemos que verificar que un vector sea unitario, calculamos el módulo. ¿No me da igual a 1? Lo voy a convertir en unitario. O sea que voy a dividir al vector por su módulo. Y ahí sí lo transformo en unitario. Y este es el que voy a usar para calcular la derivada direccional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, todo claro. ¿No? Buenísimo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el gradiente en ese punto primero. ¿Por qué lo hacemos así? Porque ven que es una función que, cada uno de los términos me quedaron con más de una variable, ¿sí? Entonces, para hacer el producto escalar antes de calcularlo en el punto va a ser medio engorroso. Entonces, en este caso, cuando a mí me quedan las derivadas parciales, ¿sí? Como polinomios o como funciones de más de una variable, ¿sí? Lo que a mí me conviene es primero calcular el gradiente en el punto y después hacer el producto escalar con el vector unitario para sacar la derivada direccional. ¿Se entiende? Para que la multiplicación no sea engorrosa, porque si no voy a tener que multiplicar esto por 2x, esto por 4x, ¿se entiende? Y me va a quedar un montón de términos. Entonces directamente lo que hago es reemplazar en el punto. ¿Sí? Reemplazo x y z para que me quede solamente el vector. De esta forma. Sin ninguna variable, sin x, sin y, sin z. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque a diferencia del ejercicio anterior, nosotros primero calculamos el gradiente y lo multiplicamos por el vector unitario y después reemplazamos a la derivada direccional en el punto. En este caso me conviene primero calcular el gradiente en el punto y después multiplicarlo por el
vector unitario. ¿Sí? Para simplificar cálculos nada más. Sí, sí. Bien. Perfecto. Entonces, ¿sí? ¿Todos bien? ¿Se entendió? Entonces, una vez que yo tengo el gradiente en el punto, me queda simplemente hacer el producto escalar con el vector unitario. Este con este. Volví a poner los datos, simplemente. Entonces me va a quedar el vector gradiente por el vector unitario. Acuérdense que la multiplicación es componente a componente, entonces me va a quedar 2 por raíz de 14 sobre 7, más 11 por 3 raíz de 14 sobre 14, más 0 por raíz de 14 sobre 14. Me va a quedar de esta forma, lo sumo, y me queda que la derivada direccional de f en 1, 0, menos 5 es 37 por raíz de 14 sobre 14. Este es el valor máximo que toma la función en la dirección de este vector gradiente. ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? No, profe. No, ninguno. Profe, va todo bien. Buenísimo. Vieron que es siempre igual y es sencillo el cálculo de esto. Bien. Vamos al teorema del gradiente. ¿Qué me dice el teorema del gradiente? Siempre cuando vemos la palabra teorema parece que ya es complicado, pero no es complicado para nada. Dice, z igual a f de x, y, una función de dos variables independientes que es diferenciable en x. Y dice, el valor máximo de la derivada direccional de f de x, y en el punto p, x, y es el módulo del vector gradiente calculado en el punto. Esto es importante, ¿sí? Cada vez que a mí me pidan calcular el valor máximo de la derivada direccional, va a ser igual al módulo del vector gradiente, calculado en el punto. La tasa de crecimiento máxima de f de x, y en p, x, y se alcanza en la dirección del gradiente, del vector gradiente, y la tasa de decrecimiento máximo de la función x, y se alcanza en la dirección de menos el vector gradiente. Acuérdense que siempre a mí, cuando hablamos de tasa, estamos hablando de la derivada direccional, ¿sí? La derivada direccional era un escalar, era el valor máximo. Si a mí me piden calcular la tasa de crecimiento máxima, me están pidiendo que calcule el valor máximo de la función en dirección del gradiente positivo. Ahora, si a mí me están pidiendo que calcule la tasa de máximo de crecimiento, me van a pedir el valor máximo que toma la función en sentido, o en la dirección, perdón, del gradiente negativo. ¿Sí? O en sentido también, sí, porque está en sentido negativo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Para todo esto yo voy a tener en cuenta 4 cosas. Si a mí me piden calcular la dirección de máximo crecimiento, me están pidiendo que calcule un vector. ¿Sí? Entonces, voy a calcular U asterisco. U asterisco va a ser el cociente entre el gradiente y su módulo. Siempre que a mí me pidan calcular la dirección de máximo crecimiento, me van a pedir que calcule U asterisco. Y U asterisco es el cociente entre el gradiente y su módulo. Y cuando a mí me pidan calcular la tasa de máximo crecimiento, habíamos dicho que la tasa de máximo crecimiento era en la dirección del gradiente. Y que a su vez era igual a ¿quién? Al módulo del gradiente. Entonces, va a ser el producto escalar entre el gradiente y U asterisco, que en definitiva va a ser el módulo del gradiente. La tasa de máximo crecimiento. Siempre que aparezca la palabra tasa o la palabra razón, me van a pedir que calcule la derivada direccional. ¿Vamos bien hasta ahí? Y la derivada direccional es un escalar, es un número. A diferencia de U asterisco o del gradiente, que son vectores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No?
Y si a mí me piden calcular la dirección de máximo de crecimiento, me van a pedir calcular U2 asterisco, que es el cociente entre menos el gradiente y su módulo. ¿Sí? Acuérdense que la tasa de crecimiento máximo era en la dirección de menos el gradiente. Y si a mí me piden calcular la tasa de máximo de crecimiento, me van a pedir calcular menos el módulo del gradiente, que en definitiva es el producto escalar entre el gradiente y U2 asterisco. Es lo que encontré acá. ¿Sí? Siempre que me pidan una dirección, me están pidiendo que calcule un vector. Si me piden la dirección de máximo crecimiento, va a ser en la dirección del gradiente positivo. Entonces va a ser el cociente entre el gradiente y su módulo. Ahora, si me piden la de máximo de crecimiento, o de crecimiento, me pueden decir en vez de crecimiento, me pueden decir crecimiento mínimo también. ¿Sí? Voy a calcular U2 asterisco, que es el cociente, entre menos el gradiente y su módulo. Y ya cuando me piden calcular tasas por razones de cambio, me están pidiendo derivadas direccionales. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe, todo claro. Genial. Lo mismo si yo tengo 3 variables, es exactamente igual. ¿Sí? Voy a calcular la dirección de máximo crecimiento de la misma forma, nada más que con una variable más. Lo mismo con la derivada direccional. Lo mismo con la U2 asterisco. Lo mismo con la tasa de máximo de crecimiento. Es exactamente lo mismo, nada más que con una variable más. Pero se calcula de la misma forma. Entonces vamos a calcular, vamos a poner un ejemplo, a resolver un ejercicio con esto. ¿Sí? Ejemplo 5. ¿Sí? Este es un ejemplo exactamente igual a uno que está en la práctica. Dice, calcular la derivada direccional de la función en el punto P y en la dirección y sentido de P a Q. Obtener un vector unitario en la dirección de máximo crecimiento de la función en el punto P y calcular la tasa de crecimiento de la función en esa dirección. Obtener también un vector unitario en la dirección en la que la función disminuya más rápidamente. ¿Ven acá? Dice disminuya más rápidamente, ¿sí? En la dirección de máximo de crecimiento, en P. Y calcular la razón de cambio derivada direccional, de la función en esa dirección. ¿Sí? Entonces vamos por partes. Calcular la derivada direccional de la función dada en el punto P. Entonces, primero, la función. La función es x cuadrado por e a la menos i en el punto P, 2, 0, y el punto Q es menos 3, 1. Estos dos puntos a mí me van a ayudar para encontrar el vector director para poder transformarlo en unitario, que es lo que necesito para la derivada direccional. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular primero el gradiente, porque recuerden que para calcular la derivada direccional necesito el gradiente. ¿Y qué necesito? Otra vez, para poder calcular el gradiente. Las derivadas parciales. Muy bien, las derivadas parciales. Excelente. ¿Cuál va a ser la derivada parcial de esta función? 2x menos i a la menos i. Por e a la menos i, muy bien. ¿Y la de i? Ahí no bajaría el menos 1 de... No, porque no estoy derivando respecto de i. Ahora, acá, ahora en este. Ahora sí. Ahora sí, está bien, entonces quería como x al cuadrado Sí. menos e por i, Por. o e a la menos i. Bien, perfecto. Lo pongo el menos adelante, pero es lo mismo. Menos x al cuadrado por e a la menos i. Perfecto. En este caso sí, porque estoy derivando respecto de i. Muy bien. Entonces, para poder armar el gradiente, ¿qué me falta? Agregar los versores. Muy bien, agregar los versores. Bien. Ah, mira, en este caso en particular yo directamente vieron que nosotros calculamos la derivada los gradientes en el punto. Bueno, directamente calculé las derivadas parciales en el punto antes de armar el gradiente, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, en la derivada parcial en el punto 2, 0, reemplazo x en y, me va a dar 4.
la derivada parcial de y respecto en el punto reemplazo me va a dar menos 4 y ahí tengo el gradiente. Es lo mismo. La única diferencia es que antes de armar el gradiente lo reemplacé en el punto cada derivada parcial, pero es exactamente lo mismo que si hubiera armado el gradiente y lo reemplazaba en el punto. ¿Sí? Porque a mí me lo piden en el punto P. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Pensé que, no sé por qué pensé que armaba primero el gradiente y después lo reemplazaba, pero bueno, no, hizo lo mismo, es lo mismo. Reemplazamos primero en las derivadas parciales, pero es lo mismo. Entonces, una vez que tengo el gradiente en el punto, ya calculado, ya reemplazado, todo, ¿qué necesito yo para poder calcular la derivada direccional? El módulo. ¿El módulo de quién? O sea, necesitas el vector unitario. Ahí va, necesito el vector unitario. Sí. ¿Y tengo algún vector acá? Sí. No, pero tenés los puntos. Ahí Puedo va. calcular. Exacto. Puedo sacar el vector director entre los puntos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo se calcula? Restando las coordenadas. Bien, final menos inicial, muy bien. Entonces el vector unitario, el que voy a llamar A, ¿sí? Va a ser menos 3 menos 2 en I, 1 menos 0 en J. Por lo tanto me va a quedar menos 5 en I más 1 en J. Y ahora sí, como dijo el compañero, tengo que verificar, ¿sí?, que ese vector sea unitario. Entonces, ¿qué tengo que calcular para verificar que ese vector sea unitario? La raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Bien, perfecto. Bueno, directamente acá. Ahí va. La raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Como no me da unitario, me da 26, claramente lo tengo que transformar en unitario, ¿sí? Entonces voy a dividir al vector por su módulo. Y me queda de esta forma. El vector unitario u va a ser igual a menos 5 raíz de 26 sobre 26 en i, más raíz de 26 sobre 26 en j. Y este sí es unitario. ¿Sí? Entonces, con el gradiente y el vector unitario, puedo calcular ahora la derivada direccional. Acuérdense que es componente a componente, voy a multiplicar el 4 por todo este término, y el menos 4 por este término. Entonces me va a quedar que la derivada direccional de la función en el punto P, que era 2, 0, es menos 12 raíz de 26 sobre 3. Profe, una consulta. ¿Siempre el vector unitario tiene que quedar la raíz arriba si te queda? No, de lo otra puedo forma? dejar. Lo que pasa es que nosotros en matemáticas generalmente tratamos de racionalizar y que la raíz no quede en el denominador. Pero si vos la dejas en el denominador no pasa nada. Es más, en algunos ejercicios yo lo he dejado en el denominador. Ah, listo, A veces es para facilitar el cálculo, nos conviene que quede en el denominador y a veces no. listo. ¿Sí? Viste que siempre uno intenta eliminar la raíz del denominador. Pero no pasa nada si queda en el denominador. Es también una forma más, no sé si prolija, no sé. ¿A ustedes no les hace ruido que quede la raíz en el denominador? A mí como que me queda, que es raro. Sí, sí, puede O sea, ser. matemáticamente hablando no hay una diferencia, es lo mismo. Pero queda como rara la raíz en el denominador. Por eso siempre intentamos sacarla y racionalizamos todo, pero no pasa nada. Es más, en otros ejercicios queda en el denominador. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? ¿No? ¿Sí? No, ninguna. ¿No? Bien. Seguimos, porque el ejercicio nos pedía un montón de cosas, ¿eh? Bien.
5, dice, calculamos la dirección de máximo crecimiento, que era una de las cosas que me pedía, ¿sí? Y para calcular la dirección de máximo crecimiento, que tiene que ver con el teorema del gradiente, ¿alguno se acuerda cómo se calculaba? ¿Qué son el replacito ese teórico que hicimos recién? Acuérdense, siempre que hablamos de dirección es un vector. Si hablamos de tasa, razón de cambio, hablamos de la derivada direccional. Era el gradiente negativo sobre el módulo del gradiente. Casi. Porque el gradiente negativo es de crecimiento. Entonces, en este caso va a ser el gradiente positivo sobre el módulo. positivo. ¿Sí? Pero muy bien, ¿sí? En este caso es lo que llamamos nosotros la U asterisco. Muy bien. Entonces, el gradiente lo tenemos, porque es el gradiente en el punto 2, 0. ¿Sí? Lo que nos queda es calcular el módulo. Entonces me va a quedar el gradiente, que era 4 en I menos 4 en J, y lo vamos a dividir por su módulo. Bueno, acá pasamos la raíz de 32 para arriba, y nos va a quedar de esta forma. Simplificamos, y me queda que U asterisco es igual a raíz de 2 sobre 2 en I menos raíz de 2 sobre 2 en J. ¿Sí? Y cuando calculo la dirección de máximo crecimiento, es porque me pidieron la tasa de máximo crecimiento. Y si me piden la tasa de máximo crecimiento, ¿se acuerdan qué era la tasa de máximo crecimiento? El módulo ¿El módulo de quién? de la derivada direccional. ¿Era? Casi, no. La tasa de máximo crecimiento es la derivada direccional. Entonces, si a mí me piden la tasa de máximo crecimiento, me van a pedir el módulo del gradiente, porque acuérdense que la función crece en sentido y en dirección del gradiente positivo. Entonces, que era lo mismo que poner el producto escalar entre el gradiente en el punto y U asterisco, que es esto que tengo acá. ¿Sí? Yo lo multipliqué, ¿sí? Puse el gradiente y lo multipliqué por el vector unitario que lo calculamos acá adelante. Entonces acuérdense que el producto es componente a componente, entonces me va a quedar 4 por raíz de 2 sobre 2, me va a quedar 2 raíz de 2, y menos 4 por menos raíz de 2 sobre 2, me va a quedar más 2 raíz de 2, que es lo mismo que poner 4 raíz de 2. Y esto, acuérdense que era lo mismo que el módulo del gradiente. El módulo del gradiente es raíz de 32. ¿Sí? Si yo factorizo 32 es 16 por 2. Es 4 raíz de 2. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Sí? Yo lo multipliqué porque como a mí me habían pedido la dirección de máximo crecimiento y tengo que calcular unitario, perdón, U asterisco unitario, ¿sí? Y por definición la derivada direccional es el vector gradiente por el vector unitario, y en este caso usamos el vector en la dirección de máximo crecimiento, hice el producto escalar. Pero es lo mismo que encontrar el módulo del gradiente. El módulo del gradiente era raíz de 32, que es 4 raíz de 2. Es lo mismo. ¿Sí? Ustedes pueden hacer el producto escalar y verificar que te da igual que el módulo. Es una forma de verificar. O directamente pueden hacer que esto sea igual al módulo del gradiente y estaba bien igual. La única diferencia es que yo utilicé esta expresión porque como habíamos calculado U asterisco, la utilicé para calcular la tasa de máximo crecimiento. Pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta de esto? Estaría mal si nosotros ya damos por calculada la tasa de crecimiento al haber calculado la dirección de máximo crecimiento. Vos decís, si vos pones la derivada direccional igual al módulo del gradiente, directamente. ¿Te Algo referís así. poner Pero, sin por hacer todo ejemplo, este cálculo y poner esto igual a esto? Claro, porque el No, módulo está ya lo perfecto, está calculamos bien. en... Yo lo único que hice fue hacerlo así para mostrarles que como es el producto escalar y como yo había tenido que calcular, porque era una de las cosas que me pedía, la dirección de máximo crecimiento, utilicé el producto escalar. Ustedes
A ver, lo pueden hacer así y verificar que esto sea igual al módulo o directamente diciendo esto es igual a esto, por lo tanto es igual a esto. Y está bien igual, ¿eh? ¿Se entiende? Porque acuérdense que esto... No, cualquier cosa, espera. Esto es igual al módulo del gradiente de la función. ¿En qué punto? En 2,0. ¿Sí? Entonces yo puedo usar, esto parece que fuera un 1 y es un corchete, un paréntesis. Esto es igual a esto. Entonces yo directamente ya lo calculé acá, que es esto. Entonces puedo ponerlo como igual a raíz de 32 y está bien. Si yo factorizo me va a quedar, bueno, 4 raíz de 2, ¿sí? Que es lo mismo que saca acá. La única diferencia es que acá hice el producto escalar. Yo hice el producto escalar porque habíamos calculado el vector unitario. ¿Sí? Pero si ustedes hacen esta parte que está acá, está bien, ¿eh? Como para ahorrar tiempo en los exámenes. Sí, obvio. Sí, obvio. Salvo que en el examen les especifique que utilicen la dirección de máximo crecimiento para calcular la derivada direccional, ahí sí hago el... Pero es lo mismo. Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? ¿Seguimos? Bien. Nos pedía además también calcular la dirección de máximo de crecimiento. Entonces, si tenemos que calcular la de decrecimiento, ¿cómo sería? La anterior era gradiente dividido su módulo. La de decrecimiento... Ahora sí es el negativo. Ahí va. Muy bien, ahora sí es el negativo. Entonces es lo mismo, la única diferencia es que el gradiente va a ser negativo, menos el gradiente de la función en 2,0. Y ahí encontré, bueno, hago la distributiva y me va a quedar que la dirección de máximo de crecimiento va a ser menos raíz de 2 sobre 2 en y, más raíz de 2 sobre 2 en j. Y creo que por último me pide la tasa de máximo de crecimiento. Y entonces la tasa en este caso, ¿cómo va a ser? El módulo negativo del gradiente. Perfecto. Yo acá otra vez lo calculé como el producto escalar, pero es como dijo el compañero, es igual a menos el módulo, ¿sí? El módulo sigue siendo raíz de 32, o sea que me va a quedar menos 4 raíz de 2. ¿Sí? Y este es el valor de máximo de crecimiento en el sentido, ¿sí? De máximo, perdón, en la dirección de máximo de crecimiento. Perfecto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bien. Ejercicio 5, este es un ejercicio de la práctica. Dice, en una cierta región del espacio el potencial eléctrico está dado por la función B de x y z es igual a 5x al cuadrado menos 3xy más x por y por z. Y dice, A, determine la razón de cambio. Si me pedían razón de cambio, ¿qué me pedían calcular? Que era igual a decir a tasa de máximo. Y aparte me dice, en la dirección y sentido del vector. ¿Se acuerdan que eran sinónimos? Razón de cambio, tasa, era igual a
Si me hablan de dirección, claramente me están hablando de un vector. Y si me hablan de razón, no me hablan de un vector. ¿Y cuál era el que no era un vector? El módulo del gradiente. Sí, el módulo del gradiente. El módulo del gradiente positivo me da la razón de cambio de mayor crecimiento. Sí, ¿y qué era eso? ¿Cómo se llama esta práctica? La derivada direccional. Ahí vamos. Razón de cambio, tasa de crecimiento o decrecimiento, ¿sí? Es sinónimo de derivada direccional. ¿Sí? Y como dijo el compañero, la derivada direccional es el módulo del gradiente cuando me piden calcular, ¿sí?, la tasa de máximo crecimiento. Ahora, si me piden calcular la tasa de máximo decrecimiento, va a ser menos el módulo del gradiente. ¿Sí? Y siempre que me digan dirección, me están pidiendo calcular un vector. ¿Sí? Razón máxima, acá sí me están pidiendo lo que dijo el compañero. ¿Sí? La derivada direccional en el sentido de mayor crecimiento. ¿Sí? O sea que va a ser igual al módulo del gradiente. Bien, entonces, determine la razón de cambio, ¿sí? Entonces me piden la derivada direccional, y para calcular la derivada direccional, ¿qué necesito? El gradiente, Muy bien, y para el gradiente, ¿qué necesito? Derivadas parciales. las derivadas parciales. Bien, perfecto, parece como todo repetitivo, siempre es todo lo mismo. Bien, entonces, acá tengo la derivada parcial de la función respecto de x, ¿sí? Va a ser 10x menos 3y más y por z, la derivada parcial de la función respecto de y la derivada parcial de la función respecto de z. ¿Sí? Entonces, el gradiente, simplemente tengo que ponerle cada uno de sus versores, y lo voy a calcular en el punto, ¿sí? ¿En el punto qué punto? 3, 4, 5, que es el punto P que me dan acá. Entonces, reemplazo x y z, y tengo el vector gradiente, que me da 38 en y, más 6 en j, más 2 en k. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Gradiente. Para la derivada direccional, además, ¿qué necesito? Acuérdense que por definición derivada direccional era el producto escalar entre quiénes. El vector unitario y el gradiente. Bien, vector unitario. ¿Tengo vector unitario? No, No, claramente tengo un vector, No. pero ya sabemos que no va a ser hay unitario. que ver si es unitario o no. Ahí va. Como ve. Entonces, tengo el vector. Calculo el módulo. Ya sabíamos por definición que no iba a ser unitario, entonces lo tengo que transformar en unitario. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se transformaba en unitario? Dividido por su módulo. Muy bien, dividimos el módulo. Por lo tanto, el vector unitario me va a quedar 2/3 en y más 1/3 en j menos 2/3 en k. Entonces, con el vector unitario y con el gradiente ya en el punto, calculo la razón de cambio. Componente a componente, multiplico, sumo, resto, lo que tengo que hacer, y me queda que la derivada direccional de la función, en este caso del potencial eléctrico en el punto 3, 4, 5, va a ser 58/3. ¿Sí? Calculé el punto A. Vamos al B. Si me dice la dirección con mayor rapidez, ¿qué me están pidiendo calcular? El vector de máximo crecimiento. ¿No? No. Sí, la dirección de máximo crecimiento. Perfecto. ¿Y cómo se calculaba la dirección de máximo crecimiento? ¿Se acuerdan? Si es una dirección, ya sabemos que es un vector. El gradiente sobre Sí. ¿Gradiente sobre? su módulo. Perfecto. ¿Sí? Lo que me están pidiendo cuando me piden la dirección de mayor rapidez, de máximo crecimiento, me están pidiendo el U asterisco. Y siempre el U asterisco va a ser el vector gradiente dividido su módulo. En el punto, en este caso, 3, 4, 5. Por lo tanto, voy a tener el vector gradiente y lo voy a dividir por el módulo.
¿Sí? Creo que en este caso lo dejo así, lo dejo con la raíz en el denominador, sí. ¿Sí? Dirección de mayor rapidez siempre es un vector. Me queda este vector así. 19 sobre raíz de 406 en I, más 3 sobre raíz de 406 en J, más 6 sobre raíz de 406 en K. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esto que calculamos? ¿Lo hicimos? Bien. Y me pedía, además, calcular la razón máxima de cambio. Acuérdense, razón, derivada direccional. Y si me dicen máxima de cambio, tiene que ser la derivada direccional en dirección, ¿sí?, del máximo crecimiento, ¿sí? Y acuérdense que por definición, la derivada direccional era el producto escalar entre el gradiente en el punto y u asterisco en este caso, ¿sí? Pero esto era igual a ¿qué también? Al módulo positivo del gradiente. Ahí va, muy bien, al módulo del gradiente. ¿Sí? Pueden hacer esto que hice yo acá, o directamente igualarlo al módulo del gradiente. ¿Sí? Simplemente yo hice estos cálculos porque justamente en la previa me piden a mí la dirección de máximo crecimiento. Entonces, como por definición la razón máxima de cambio es el producto escalar, lo hago con el producto, pero ustedes lo pueden hacer directamente como el módulo del gradiente, y está bien. ¿Sí? Capaz que esto también les sirve como para verificar si lo que calcularon está bien. ¿Sí? Es una forma de verificación también. Lo hacen de esta forma y se fijan si es igual al módulo o no. Es lo mismo, ¿sí? Porque les tiene que dar lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, profe, va todo bien. ¿Va todo bien? ¿El resto todos? Sí, profe, va. Bien, Sí, va. buenísimo. Bueno, dejamos las derivadas direccionales y entramos a los planos tangentes y las rectas normales a superficies. Entonces vamos a hacer como un repasito teórico primero para poder después resolver los ejercicios. Dice, sea S una superficie, que es la gráfica de una función de dos variables independientes definida implícitamente mediante la ecuación f de x y z igual a 0, y sea P0, x0, y0, z0, un punto sobre S. Si f de x y z es una función con derivadas parciales continuas, sus derivadas parciales no son todas nulas en x0, y0, z0, entonces el vector gradiente en el punto x0, y0, z0 es normal al plano tangente a S en P0. ¿Qué quiere decir todo esto? Tengo en este caso, esperen que vamos a correr acá, tengo la superficie S, en este caso es un paraboloide, ¿sí? Y voy a tener un plano tangente al punto, el punto P, que tiene coordenadas x0, y0, z0. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Es una superficie que tiene un plano tangente. Voy a tener un vector gradiente que va a ser normal a esa superficie. Que sea normal quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Si pasa eso, ¿sí?, voy a tener, o voy a poder encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie en ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo encuentro? Con esta ecuación que tengo acá. La derivada parcial de la función, ¿sí?, o de la superficie en el punto x0, y0, z0, por x menos la componente del punto en x, ¿sí?, más f, la derivada parcial de la función en el punto, por y menos la componente del punto en y, ¿sí?, que va a ser y0, más la derivada parcial de la función en el punto por z menos z0 igualado a 0. Porque estoy siempre hablando de una función de forma implícita, entonces siempre va a estar igualada a 0. Si a mí me piden encontrar la ecuación del plano tangente a la gráfica de la superficie, tengo que utilizar esta ecuación. ¿Sí? Utilizo la superficie, calculo sus derivadas parciales, la reemplazo en el punto y utilizo esta ecuación para encontrar la ecuación del plano tangente a esa superficie en ese punto determinado. Si cambio el punto, obviamente va a cambiar
el plano tangente. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Y si a mí me piden encontrar la ecuación de la recta normal, ¿sí? Voy a tener dos tipos de ecuaciones. Las paramétricas y las cartesianas. Las paramétricas, ¿sí? Va a ser x y z igualado a la componente del punto en x y z, más las derivadas parciales, ¿sí? Correspondientes a x y z en el punto por el parámetro t. ¿Sí? Y si yo despejo ese parámetro t e igualo cada una de las ecuaciones, encuentro las cartesianas. ¿Sí? Pero tanto para el plano tangente como para la recta normal a esa superficie, en ese punto en particular, voy a tener que encontrar las derivadas parciales. Por eso necesito el vector gradiente. ¿Sí? Y acuérdense que por definición el vector gradiente son las derivadas parciales con cada uno de los componentes de los vectores en I, en J y en K. ¿Sí? Vamos a un ejercicio que por ahí se va a entender más con un ejercicio particular. Ejemplo 6, dice. Obtener ecuaciones para el plano tangente y la recta normal a la gráfica de ecuación y me dan esta ecuación, perdón. Si no está de forma implícita, yo la tengo que llevar a forma implícita. En este caso ya me la dieron, igualada a 0. Para el punto P0 en 1, 2, menos 1. Entonces, para encontrar la ecuación del plano tangente, ¿sí? Primero tengo que verificar que ese punto, este en particular, pertenezca a la superficie. ¿Y cómo verifico? Reemplazando x y z se tiene que dar la igualdad. ¿Sí? O sea, si yo reemplazo x y z, tiene que ser igual a 0. Entonces, reemplazamos está la superficie, reemplazamos los puntos, ¿sí? Las coordenadas del punto en todas las variables, operamos y verifica. ¿Sí? Una vez que constato esto, que el punto corresponde a la superficie, ahí sí voy a plantear la ecuación del plano tangente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces tengo que encontrar las derivadas parciales de la función en el punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la derivada parcial de la función respecto de x? Esta. Dos x y z menos Sí. 4xz. No, menos Menos 2. 2z al Muy cuadrado. bien. Respecto de y. X cuadrado Z Sí. más 6y. Perfecto. ¿Y respecto de z? X cuadrado y Sí. menos 4xz Perfecto. más 8. Excelente. ¿Sí? Una vez que tengo las derivadas parciales, me piden en el punto. Entonces los voy a calcular cada una de las derivadas parciales en el punto, porque ven, la ecuación es en el punto, x0 y 0z0. ¿Sí? O sea, en nuestro caso, en 1, 2, menos 1. Entonces voy a reemplazar, y al reemplazar obtengo que la derivada parcial en el punto es menos 6, la derivada parcial de la función respecto a y en el punto es 11, y la derivada parcial de la función en el punto es 14, respecto de z, es 14. ¿Vamos bien hasta acá? Una Sí. vez que tengo las derivadas parciales en el punto, voy a la ecuación y reemplazo. O sea, f de x en x0 y 0z0 va a ser menos 6 por x menos la componente del punto en x, que va a ser 1. Lo mismo para esto y lo mismo para esto. O sea que me va a quedar de esta forma. ¿Sí? Vieron que reemplacé derivadas parciales, ¿sí? Y tengo x menos la componente del punto en x, la componente del punto en y la componente del punto en z. ¿Sí? Y opero. En este caso hago la distributiva, ¿sí? Y encontré
la ecuación del plano tangente. A la superficie, esa que nos dieron, en el punto que nos dieron. 1, 2, menos 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda de cómo encontramos o cómo hallamos el plano tangente a esa superficie en ese punto? Es sencillo, ¿no? Simplemente tengo que tener la ecuación del plano y básicamente guiarme por eso, ¿sí? Para poder tener la ecuación del plano, necesito el vector gradiente, y para tener el vector gradiente, en realidad lo que estoy necesitando son las derivadas parciales, básicamente, ¿sí? Y una vez que tengo las derivadas parciales reemplazadas en el punto, aplico la ecuación del plano tangente y reemplazo. ¿Sí? Y a su vez, o además, me pedía la ecuación de la recta normal, ¿sí? Y la ecuación de la recta normal, de forma cartesiana, es la siguiente, que ya los datos los tengo, porque yo tengo las derivadas parciales en el punto, ¿sí? Y tengo las coordenadas de cada una de las variables del punto. Entonces reemplazo. ¿Sí? Y si la quiero hacer de forma paramétrica, reemplazo también. Y acá obtengo la ecuación de la recta normal. De forma cartesiana y de forma paramétrica. Simplemente es reemplazar, porque ya todo lo otro ya lo calculé. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe, ahora se entendió mejor. ¿Se entendió mejor? ¿Sí? Sí. Por ahí, al principio, cuando sí, todo lo que es más teórico y no entendés nada porque hablan tanto de gradiente, hablan tanto de punto y todo, pero aplicado a un ejercicio es muy sencillo. ¿O no? No sé si a alguno le queda alguna duda, pregunten, no se queden nunca con las dudas. Algo, aunque sea lo más pavo del mundo. O sea, lo más difícil, a ver, tampoco es difícil, pero lo que hay que prestarle atención es a las derivadas, cuando derivamos, las derivadas parciales es a lo que más hay que prestarle atención, porque después es simplemente tener la ecuación a mano, ¿sí? Y reemplazar. Por eso siempre es como re repetitivo, pero las derivadas parciales son como saber derivar es clave. Una vez que derivaste vos bien, ya después el resto sale bastante solo. Porque sabiendo las ecuaciones, sabiendo lo que tenés que aplicar, ya después te va diciendo lo que tenés que hacer. Básicamente las ecuaciones. Pero es clave saber derivar bien. ¿Seguimos? ¿Hacemos un ejercicio más? Y terminamos. ¿Les parece? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿Sí? Sí. Dale. Vamos a hacer el ejercicio. En este caso, en este Power están los ejercicios 9 y 10, los dos resueltos de la práctica, porque son particulares. Vamos a ver el 9. El 10 se los dejo a ustedes para que lo vean en sus casas tranquilos, que es más o menos igual. ¿Sí? Dice el 9. Hallar los puntos del hiperboloide de ecuación x cuadrado menos 2y cuadrado menos 4z cuadrado igual a 16, en los que el plano tangente es paralelo al plano 4x menos 2y más 4z igual a 5. Acá lo que me piden son los puntos, no me piden encontrar la ecuación del plano tangente, porque ya me lo dan. O me dicen que el plano tangente en realidad es paralelo a este plano. Entonces, tengo el hiperboloide. Acuérdense que, por definición, o sea, teníamos que tener la función implícita, ¿sí? O sea que tengo que igualarlo a 0, ¿sí? O sea que voy a pasar el 16 al primer miembro, el menos 16 igualado a 0. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Simplemente lo igualé a 0. Bien. Y tengo que encontrar los puntos x0 y 0z0 que pertenezcan tanto a la superficie, al hiperboloide, como al plano tangente, porque el plano tangente es paralelo a ese plano que tenemos ahí, ¿sí?
Y el punto tiene que pertenecer, ¿sí?, a estos dos ítems, a la superficie, al hiperboloide y al plano tangente. Entonces, recuerden que para que pertenezca al hiperboloide se tenía que cumplir la igualdad. ¿Se acuerdan cómo hicimos cuando reemplazamos en el anterior que era 0 igual a 0? Bueno, en este caso, si yo reemplazo la ecuación del hiperboloide por el punto que todavía no sé cuál es, por eso lo llamo x0, y0, z0, se tiene que cumplir la igualdad. Tiene que cumplir que sea igual a 16. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? O, en el caso de que el menos 16 esté como acá, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? El 16 lo pasa al primer miembro y lo igual a 0 tiene que cumplir también esa igualdad. ¿Vamos bien? ¿Se Sí. entendió eso? Sí. Bien. Porque yo todavía los puntos no lo sé. Los puntos no, el punto no lo sé. En realidad, es un punto. Está mal el ejercicio. Porque en el enunciado dice los puntos. Sí, hallar los puntos, es un punto solo. Bien. Dice, el plano tangente a la gráfica de fx, z, f de x y z igual a 0 en el punto x0, y0, z0 va a tener esta ecuación, ¿sí? Que es por definición, esta es la ecuación del plano tangente a la gráfica, ¿sí? Entonces, si esta es la ecuación, yo voy a reemplazar calculando las derivadas parciales. ¿Las derivadas parciales de quién? Del hiperboloide. ¿Sí? Entonces, ahí lo escribe el hiperboloide, vamos a calcular las derivadas parciales. ¿Cuál es la derivada parcial de esta función respecto de x? Este es más fácil. 2x. Perfecto. Respecto de y, 4y. 4y. ¿Positivo? Menos 4. Ahí va, muy bien. ¿Y respecto a z? Menos 8z. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar en la ecuación del plano tangente, ¿sí? En el punto x0 y z0 que no lo sé, ¿sí? Y reemplazo en la ecuación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Por qué lo reemplacé en x0 y 0, z0? Porque no lo sé cuál es el punto todavía. Entonces simplemente lo dejo expresado en x0 y 0, z0. Voy a operar, ¿sí? Hago la distributiva. Entonces, voy a dejar los términos que tengan x, y z en el primer miembro, y aquellos que solamente, ¿sí?, tengan las componentes del punto, las voy a pasar al segundo miembro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Hice distributiva. Sí. Y los que tienen, ¿sí?, x, y z, los voy a dejar en el primer miembro, y solo los que tienen las componentes del punto la voy a pasar al segundo miembro. Porque son solo un punto, no tiene ninguna de las variables, no multiplican ni por x, ni por y, ni por z. Si yo miro esto, ¿sí?, tiene relación con la ecuación del hiperboloide. Fíjense, esto que tengo acá, y esto que tengo acá. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto que tengo acá? Esto, ¿no? Esta parte acá. Menos el 16. Están multiplicados por 2. Ahí va. Entonces, está multiplicado por 2. Esto está multiplicado por 2. Entonces, lo que voy a hacer es sacar ese 2 como factor común. Entonces, me va a quedar dentro de este paréntesis la expresión del hiperboloide. ¿Sí? ¿Y esto era igual a quién? A 16. Ahí va. ¿Sí? Porque en el 1, reemplazado en el punto, era igual a 16. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el 1 lo pusimos expresado en el punto y habíamos puesto que x0 al cuadrado menos 2y0 al cuadrado menos z0 al cuadrado era igual a 16? Porque se tenía que verificar que ese punto perteneciera a la hipérbola, al hiperboloide. Sí. Bien. Entonces, lo que podemos hacer es reemplazar. Si todo eso es igual a 16, 2 por 16 es igual a 32. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá?
Sí, básicamente lo que hice fue encontrar una expresión que se asemeje a la ecuación del hiperboloide reemplazado en el punto. Por eso miré esta ecuación y dije, bueno, es igual a la del hiperboloide, la única diferencia es que está multiplicado por 2. Entonces saco 2 factor común y me quedó la expresión que nosotros habíamos marcado en la figura anterior, que era que todo esto era igual a 16, que es la ecuación del hiperboloide reemplazada en el punto. Entonces, una vez que hicimos esto, ¿sí? Que tengo acá, que sería la expresión del plano tangente, ¿sí? En el punto, vamos a dividir, bueno, en este caso dividimos a todos los miembros por 2, porque son todos múltiplos de 2, ¿sí? Y porque me va a quedar una expresión similar a la del hiperboloide, ¿sí? Y acá tengo el plano tangente. Es bastante, en realidad, expresión similar, no, porque tendría que tener todos los términos al cuadrado. Pero la única diferencia es que no tengo los términos al cuadrado con el plano tangente, con el hiperboloide, pero es similar, ¿sí? En el hiperboloide tengo que tener los términos al cuadrado. Entonces, ustedes la podrían haber dejado así, sí, es lo mismo. La única diferencia es que lo simplificamos a todo por 2 porque todos los términos son múltiplos de 2 nada más, ¿sí? Entonces, tengo la ecuación del plano tangente, y dice, como las incógnitas son x0, y0 y z0, para que ambos planos, ¿sí? El plano tangente y el plano que a mí me daba el ejercicio, sean paralelos, se tiene que cumplir esto, ¿sí? Que el plano tangente sea igual al plano por lambda. ¿Sí? Esa es una de las condiciones de paralelismo entre planos. Entonces, a su vez, cada una de las componentes tienen que ser iguales, o sea que x0 por x tiene que ser igual a 4 lambda por x, ¿sí? Porque el lambda lo que hacemos es distribuirlo. Simplificando me queda que x0 es igual a 4 lambda, menos 2i0 por i es igual a menos 2 lambda por i, simplificamos menos 2 e i, y me queda que i es igual a lambda, i0, perdón, es igual a lambda. Lo mismo en las componentes z, menos 4z0 igual a, por z, perdón, igual a 4 lambda por z, simplifico 4 y z, y me queda que menos z0 es igual a lambda. Y por último, menos 16 es igual a menos 5 por lambda, por lo tanto, puedo despejar cuánto vale lambda. Y una vez que despejo cuánto vale lambda, puedo saber cuál es el valor de x0, de y0 y de z0. Por lo tanto, tengo el punto. ¿Sí? Vamos a recapitular. A nosotros nos pide calcular el punto que pertenezca al hiperboloide y que a su vez pertenezca al plano tangente. Y me dice que el plano tangente es paralelo a otro plano. Entonces, lo que voy a hacer es, primero y principal, verificar, o sea, verificar que el punto pertenezca al hiperboloide. Como el punto no lo tengo, lo que voy a hacer es reemplazar la ecuación del hiperboloide por x0, y0 y z0. La reservo. Ahora voy a calcular la ecuación del plano tangente. Para calcular la ecuación del plano tangente necesito las derivadas parciales, ¿sí? Calculo las derivadas parciales, vamos para atrás. Calculo las derivadas parciales, ¿sí? Las voy a reemplazar en el punto, que en este caso es un punto genérico, x0, y0, z0. Reemplazo en el plano, en la ecuación del plano, ¿sí? Todos los términos que tengan y, z y x lo voy a dejar en el primer miembro, voy a pasar el resto para el segundo miembro y voy a tratar de buscar una expresión similar a la del hiperboloide, ¿sí? Tenía una expresión nada más que la única que está multiplicado por 2, entonces le saco factor común y me quedó esta expresión que es igual a la 1, que era la del hiperboloide reemplazada en el punto. Y yo sabía que eso era igual a 16. Entonces me va a quedar 2 por 16. Todo esto igualado a 32.
Como todos los términos son múltiplos de 2, lo divido por 2 simplemente para simplificar cálculos, y encuentro la ecuación del plano tangente. Una vez que tengo la ecuación del plano tangente, a mí me decían que era paralelo a otro plano. Entonces, utilizo la condición de paralelismo entre planos, ¿sí? Donde cada una de sus componentes son iguales. Entonces las igualo. X0 por X va a ser igual a 4 lambda por X, ¿sí? Y utilizo todas estas igualdades. ¿Para qué? Para saber cuál es el valor de lambda, y una vez que sepa lambda, voy a saber cuál es X0, cuál es Y0 y cuál es Z0. Y ahí encontrar el punto. ¿Sí? Y por último, lo que queda es verificar si realmente ese punto pertenece al hiperboloide. ¿Sí? Porque a mí me decía hallar los puntos que pertenezcan. ¿Sí? Si yo hago el reemplazo de ese punto en esta ecuación, ¿sí? Hago los cálculos y me tiene que dar igual a 16, tengo que verificar esa igualdad. Y no me da. Entonces quiere decir que el punto no pertenece al hiperboloide. Esto pasa porque hay un error en el ejercicio que nunca se modificó y se dejó así. ¿Sí? A mí me pedían encontrarle el punto que pertenezca al hiperboloide, pero acá estoy verificando que el punto no pertenece al hiperboloide. ¿Sí? Es algún error que tiene el ejercicio y nunca se modificó y quedó así, entonces, bueno, lo explicamos de esta forma. Pero, o sea, el procedimiento es todo el que hicimos, y por último tenemos que verificar que se cumpla con la ecuación. Siempre hay que verificar que se cumpla con la ecuación. Y en este caso no cumple. Por lo tanto, como conclusión, ese punto no pertenece al hiperboloide. ¿Sí? Sí, el ejercicio se entendió perfecto, pero ¿puedo hacer una consulta? Obvio. Vamos a tener 4 o 5 horas para resolver el parcial, ¿no? Es un caso sin final feliz, tal cual. Ustedes tienen 2 horas para resolver el parcial. Generalmente les dan 2 horas, pero, a ver, yo hablo desde mi ignorancia porque en realidad yo los parciales no los armo. Yo los digo desde, en realidad, sobre la experiencia anterior. El año pasado eran 3 parciales, este año van a ser 2. Como a ustedes se les agregó, el primer parcial va a ser hasta el TP9, ¿sí? Que es el de extremos, que es el que falta, yo supongo que les van a dar un poquito más de 2 horas, porque tiene que abarcar hasta el TP9. A ver, tómenlo con pinza, porque tampoco es una verdad absoluta. Yo no he visto que haya tomado en el parcial este tipo de ejercicios. Sí, el de calcular la ecuación del plano tangente y la recta normal, sí, como el anterior. Sí. Ahora, esto de encontrar el punto que pertenece al hiperboloide, o lo que sea, no. El que le sigue, que es el 10, que no lo vamos a ver, pero se los dejo porque está, es igual, la única diferencia es que tengo un paraboloide y una recta normal. Pero el procedimiento es igual. Nada más que con una recta normal. Y este se los voy a dejar para que ustedes lo miren, pero es exactamente igual. Y este sí pertenece al paraboloide del punto. Yo no he visto que les tomen esto. Yo sí he visto que tomen, como este, sí. El cálculo del plano normal y el plano tangente y la recta normal, sí. Que es más sencillo, simplemente expresarlo de esta forma. Pero tómenlo con pinzas porque yo no los armo los parciales, así que no lo sé. Pero sí los parciales son teóricos prácticos. Igual las preguntas teóricas son múltiple choice la mayoría. Por no decir todas. Siempre. Las que tienen que resolver y adjuntar foto del ejercicio resuelto son las de práctica. Siempre hagan todo. Todos los cálculos que estén en la hoja, sacan foto y eso es lo que suben. ¿Sí? Porque miren que el profesor va ejercicio por ejercicio. No se fija solamente en la respuesta que ponían. ¿Sí? A ver, ¿qué ponían? No, ¿qué ponen? Digamos, porque les van a dar, el ejercicio va a tener múltiple choice, bueno, ustedes van a tener que tildar una de las respuestas, pero tienen que adjuntar la resolución del ejercicio. ¿Por qué llegaron a esa respuesta que pusieron?
¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. A eso me refiero, en la parte práctica. La teoría no, la teoría son múltiples choice. O alguno que tengan que completar, raro. Si tienen que completar, generalmente les dan, viste, abren la, no sé, alguna pestañita y tienen como varias opciones, pero no, es múltiple choice. ¿Cuántos ejercicios? Y no sé, el año pasado eran 5 de teoría y 5 de práctica, pero el primer parcial fue hasta la práctica 4 o la práctica 5. Ese es el tema, no sabría decirte. Generalmente son 5 y 5. Sí, en realidad el parcial no es la primera semana después de las vacaciones de invierno. El parcial, en teoría, no hablaron con Cristian de este tema, no les dijo todavía la fecha, porque es la semana del 9. O sea que sería el lunes 9, supongo. Que es la semana, la segunda semana después de las vacaciones. O sea, tenemos las vacaciones, una semana de clases y después el parcial. Sí, yo tengo anotado eso. Bien. O sea que a nosotros nos quedarían 2 clases. La clase de la semana que viene, que tenemos que ver extremos, vacaciones de invierno, y una clase que tendríamos que terminar extremos porque entra todo de extremos. Y consultas, obvio, si llegamos. Es un montón, sé que es un montón. Pero no es imposible. Bueno, yo cuando la cursé también tenía 2 parciales. Me acuerdo que eran larguísimos, pero bueno, a mí me tomaron demostraciones porque yo la cursé presencial. Mucho más complejo. Ustedes tienen por ahí la ventaja de que no toman demostraciones. La parte teórica simplemente es contestar algunas preguntas, múltiple choice, esas cosas. Sí, por ahí tienen que obviamente tener claro algunos conceptos. Para mí, del parcial lo más complejo es la parte práctica, y dependiendo del ejercicio que les tomen. Pero ustedes fíjense que muchos de estos, sobre todo derivadas direccionales o los temas anteriores, tienen derivadas parciales, así que probablemente un ejercicio de la práctica de derivadas parciales como derivadas parciales no se los van a tomar. ¿Se entiende? Porque está incluido en otros temas. Vieron que la práctica está la práctica de derivadas parciales. No Claro, creo que les tomen un ejercicio de eso, como derivadas parciales está en derivada direccional, está en funciones vectoriales, está en un montón de cosas que ya vimos. Ustedes tienen que saber derivar parcialmente. Pero la verdad que no sabría decirles. Y encima nosotros, como el parcial los arma el coordinador, nosotros nos enteramos, si ustedes rinden el parcial el lunes, y probablemente nos enteremos el viernes, cuando ya están armados los cuestionarios, y es un banco de preguntas, ¿eso les dijo Cristian? Por ejemplo, ustedes son acá 23 y pueden ser 23 exámenes distintos, porque es random, es al azar. Sí, habíamos tenido exámenes así el año Bien. pasado. Son un banco de preguntas de más de 100 preguntas teóricas y más de, no sé si son como 60 ejercicios prácticos. Entonces, por ahí si tienen suerte les toca alguno similar a un compañero, pero a veces no. Como es al azar, depende. ¿Y modelos de examen? ¿Ahí? No, porque encima, es lo que te digo, como el año pasado eran 3 parciales, los bancos de preguntas del año pasado no van a ser los mismos que este año porque se cambiaron porque eran 3 parciales, porque el primer parcial entró hasta la práctica 4 o 5, creo. Y este año entra hasta la 9. ¿Y por qué Entonces se eso lo hace el decidió, coordinador. Sí. en lugar de hacer 3 parciales, 2? Porque el año pasado no sirvió los 3. Había un montón de instancias evaluativas, de evaluación, porque teníamos 3 parciales, más 2. Cada parcial tenía 2 recuperatorios, más el flotante. Y terminaba no usándolo nadie, o venían y se presentaban 1 o 2. Y este año el coordinador prefirió darle prioridad a las clases, porque cada vez que se toma parcial se suspenden las clases, y los parciales se toman en clase de teoría, que son muchas más horas. Entonces se le dio prioridad a que ustedes tengan clases para poder rendir. Esto era lo que originalmente se hacía en presencial, lo que pasa es que el año pasado, como fue de esta forma virtual, vieron de tomar 3 parciales. Pero no tuvo mucho
resultado. El Entonces, año por eso se pasado, volvió. Sí, decime. el año pasado en álgebra también eran varias unidades eh, y, y nos habían dado la posibilidad de rendir, creo que eran 3 unidades en una fecha no obligatoria y después en la fecha de parcial, si habías aprobado en esa fecha que no era obligatoria, rendir el resto. Sí, Entonces era menos pesado la fecha de parcial si decidías particionarlo, ¿no? Si no, rendías claro, todo junto. claro. Sí, esa es otra opción. Lo que pasa es que ya está definido así, lamentablemente ya está desde la planificación del principio y no creo que lo cambien, por más que uno le diga. Igual, nosotros hemos hablado un montón con el coordinador y con los titulares de las comisiones, y en realidad ellos son los que deciden. Y el parcial lo arma el ingeniero García, Pablo García, que es el coordinador de la cátedra. Y no tenemos mucha voz ni voto. Y está bien, porque si no, a ver, somos muchos docentes, y si todos exponen sus ideas, es bastante complicado llegar a veces está bueno que uno tome la decisión, pero bueno, también es prueba y error, porque este sería el segundo año que damos virtual. El año pasado se probó de una forma, no dio tantos buenos resultados, y bueno, este año se prueba de esta forma. No sé qué decirles, más que eso. Y hay que ver, porque por También ahí... es una evaluación para los profesores esto. ¿Cómo? Que también es una evaluación para los profesores. Sí, claro. Sí, sí. Esto cambió tanto todo y nos tuvimos que ir adaptando así como en el momento, que es prueba y error mucho. Pero bueno, vamos a ver. Por ahí, no sé. Iba a decir algo que no sé si tiene sentido o no. Por ahí tomamos el primer parcial y llega hasta el 9 y se ve que no funciona y después se puede reestructurar lo que queda, pero la verdad que no les sabría decir porque les miento. Y yo no tomo las decisiones tampoco, entonces como que es medio complejo todo. Pero bueno, bueno, no les robo más tiempo, perdón chicos, me repasé. Hay dos recuperatorios, ¿no? Sí, cada parcial tiene 2 recuperatorios y un flotante. La idea también es que entren todos los recuperatorios este año y que el flotante solo quede para el año que viene, también. ¿Sí? La idea es terminar las clases en noviembre, a mediados, para que quede después para poder recuperar y poder rendir todo. Vamos a ver si podemos cumplir con ese calendario o con esa planificación. Pero sí, es un parcial, 2 recuperatorios, y por lo que tengo entendido, es igual que el año pasado, entran todos los recuperatorios en la promoción. Si eso no cambió. ¿Sí? Bárbaro, gracias, sí. Buen fin de. De nada. Y Bueno, gracias y sí, perdón, Tomás, sí. Sí, entre las 3 instancias de evaluación, ¿no?, que hay, o sea, primera fecha y los 2 recuperatorios, Sí. queda la nota más alta, ¿no? ¿O la última? No, la nota más alta. No. Está bien. Creo que sí. No, Si porque no se cambió algunos lo del se año queda- pasado, sí. No, algunos sí, la nota más alta y otros dicen que es la última nota. Algunas cátedras, ¿no? O sea, hay diferencia entre cátedras. También igual eso sí es criterio del docente. Porque eso, digamos, en nuestra cátedra tenemos bastante libertad en cuanto a eso, a la corrección. Habría que preguntarle a Cristian, pero yo creo que es la nota más alta, porque los parciales los corrige Cristian. Sí, después le pregunto y te lo confirmo. Bien eso. Pero sí, creo que sí. Dale. ¿Sí? Bueno, chicos, no les robo más tiempo. Buen fin de semana, nos vemos la semana que viene. Ahora en un rato les mando este pago. Dale, profe. Buen fin de semana. Cuídense, Nos vemos. nos vemos. Besos. Chao. Muchas gracias. Saludos. Chau. Nos vemos. Hasta luego.